Buen día. Pues bueno, entramos al último libro profético que vamos a ver en nuestra clase de libros proféticos y toca el turno del profeta Daniel. La fecha que yo pongo ahí es cercana al 164 y ahorita conforme vayamos viendo el video les vamos a ver algunas razones por las cuales ponemos a este profeta en esta fecha. Un título que le damos a este profeta es como el Dios verdadero. Bien, hablando acerca de Daniel, pues precisamente este libro ha sido una fuente de polémica en cuanto al asunto de quién escribió el libro, o sea, su paternidad literaria, pero también en cuanto a cómo interpretar las visiones de este libro. Y en este caso, yo quisiera hacer un comentario tomado de Andrés Glace, que es el editor del comentario bíblico Mundo Hispano, del libro de Daniel precisamente, del tomo en el que viene el libro de Daniel. Y él lo dice así, ¿verdad? Hay diferentes opiniones entre los creyentes. Por lo tanto, al optar por un sistema, por una interpretación, recomendamos respetar a quienes opten por otra interpretación. A la vez, sugerimos un estudio reverente, sincero y contextual del libro, reconociendo la influencia de la geografía, la historia y la cultura en su interpretación. Yo sé que quizás bastantes cosas de las que yo diga en este video, algunos no van a estar de acuerdo con ellas, y pueden estarlo, no hay ningún problema. Pero respetemos, ¿verdad? Respetemos siempre las opiniones de los demás, respetemos su manera de ver las cosas. Y en este caso, más que nada, intentemos entender, ¿verdad?, por qué el mensaje de Dios nos llega a través de este hermoso libro, muy hermoso libro de Daniel, y qué es lo que nos está queriendo enseñar. Algo interesante también del libro de Daniel es que con este libro de Daniel entra en el Antiguo Testamento un nuevo género literario, que es el género literario de la apocalíptica. Y vamos a ver más adelante en el video cómo es este género literario, cómo surge un poco y cuáles son sus características principales. Es un caso único porque todas las imitaciones y expansiones de este género se quedan fuera del canon judío. Hay otros libros apocalípticos, aparte obviamente del libro Apocalipsis, que todos conocemos, el Apocalipsis de Juan. Hay otros libros apocalípticos que surgen en el periodo intertestamentario, durante el periodo en el que los judíos eran gobernados por los griegos y luego por los romanos. Por ejemplo, este libro de Enoc, el Apocalipsis de Esdras, el Apocalipsis de Pedro, el segundo libro de Enoc, el libro de los jubileos, el testamento de los 12 patriarcas, el Apocalipsis de Baruch, la Asunción o testamento de Moisés. Todos estos libros están, están escritos en un género literario bien definido llamado apocalíptica. Y estos libros que surgieron en ese periodo intertestamentario no fueron aceptados dentro del canon judío. La razón principal porque estaban escritos en griego. De hecho, los judíos, cualquier libro que estuviera escrito en griego, lo dejan fuera del Antiguo Testamento. Inclusive hay algunas porciones, ¿verdad?, de Daniel que están en griego y no se las ponen los judíos. Nosotros los creyentes evangélicos adoptamos el canon judío como el canon inspirado por Dios. Entonces tenemos el libro de Daniel sin esas adiciones que tienen otros grupos que tienen escritos en griego. Bien, pues es un caso único el asunto de Daniel, porque de este género apocalíptico que surge en esa época, solamente el libro de Daniel es aceptado dentro del canon judío. Y es interesante porque Dios permite esta situación. Bien, acerca de la fecha de la redacción, la identificación precisa de la fecha es una tarea compleja y ardua, es lo que tenemos que decir, ¿verdad? Es difícil precisar con toda certeza cuándo este libro ha sido redactado, porque la obra se presenta en un periodo histórico definido. Si nos metemos al libro, nos vamos a dar cuenta rápidamente que Daniel, la historia de Daniel, está delimitada en el 605, ¿no? Dice que cuando el rey Nabucodonosor llegó, se llevó a algunos jóvenes al destierro y entre ellos va marchando Daniel. Y dice Daniel ahí la fecha, es el 605. Entonces, la escritura de este libro, digamos, el ambiente histórico de la historia de Daniel que aparece en el libro de Daniel, está ahí enclavada en esta época, en la época del cautiverio babilónico. Sin embargo, cuando leemos el libro con cuidado, nos damos cuenta de que probablemente la composición puede provenir de una época posterior. O sea, en otras palabras, es una historia escrita en una cierta fecha, pero está ambientada en una fecha anterior. Es como si el día de hoy alguien escribiera un libro
ambientado en una época, por ejemplo, del Porfiriato, y escribe una historia, ¿verdad?, acerca de esa época, y le pone todos los elementos ahí que aparecieran en la época del Porfiriato, ¿verdad? Básicamente es un ejemplo de cómo podríamos definir así el libro de Daniel. Cuando uno lo lee con cuidado, se da cuenta, ¿verdad?, de esta disonancia, por así decirlo, entre lo que el escritor está hablando ahí y entre lo que sucede realmente en la historia, digamos, en la historia universal. Aparentemente está dirigido, cuando uno lee el libro con cuidado, este libro está dirigido al pueblo judío que vivía en el siglo II antes de Cristo, y es un momento particularmente crítico para el pueblo judío. Al revisar los detalles históricos particulares se puede ubicar la obra alrededor del año 164, y les voy a dar algunos argumentos por los cuales pensamos esto. Miren, por un lado está el lenguaje. En primer lugar, Daniel está escrito en dos idiomas, mayormente. Está escrito en hebreo, está escrito en arameo y está otra vez escrito en hebreo. Del capítulo 1 al capítulo 2, el versículo 4a, está escrito en hebreo. Luego la sección de las historias de los amigos de Daniel y todo esto, están escritas en arameo. Luego en las visiones de Daniel, las últimas visiones, del 8 al 12, está otra vez escrito en griego. Aparecen también ahí algunas palabras persas y también aparecen ahí algunas palabras o algunos términos griegos. Pero digamos el grueso, o prácticamente toda la escritura, es en hebreo y arameo. Entonces es una obra en dos idiomas. Ahora bien, el hebreo que aparece ahí en el libro de Daniel es distinto al hebreo que se hablaba en la época, digamos, de si Daniel está en la época del cautiverio. Como ustedes saben, una lengua es viva, una lengua que es viva, con el tiempo va cambiando, va madurando. Se utilizan otros términos distintos, las palabras a veces ya no significan lo mismo. Por ejemplo, en nuestro español, si nosotros leemos un español inclusive de unos 200 o 300 años atrás de la época que estamos viviendo ahora, va a haber palabras que no vamos a entender. Por ejemplo, en la Biblia Reina Valera de 1960, hay algunas palabras que no todos pueden comprender tan sencillamente, ¿verdad? Es un español ya un tanto alejado históricamente de nosotros, palabras que no utilizamos cotidianamente, entonces se nos dificulta en ocasiones entender algunos términos. Bueno, el hebreo que aparece en el libro de Daniel, si lo comparamos con el hebreo de Isaías, con el hebreo de Jeremías, con el hebreo de Ezequiel, que serían los contemporáneos de Daniel de la época del exilio, es distinto, ¿verdad? Es un hebreo que se habla después, que podemos encontrar en otros textos de la época del periodo griego, del periodo griego del pueblo judío, cuando Grecia está por encima o es el imperio, la potencia dominante del lugar. Entonces es un hebreo posterior. El otro lenguaje predominante que aparece en el libro de Daniel es el arameo, y este arameo era el idioma habitual de los babilonios y llegó a ser el idioma dominante de los persas. El pueblo judío va a adoptar el idioma arameo cuando ellos estaban cautivos en Babilonia. Ahí es donde lo van a adoptar y lo van a traer cuando sean regresados por Ciro. El pueblo judío lo asimiló de manera que llegó a ser el idioma común del pueblo judío en Palestina en el siglo II. Lo adoptan durante el cautiverio, pero realmente no se fija, digamos, no entra completamente en la comunidad hasta el siglo II antes de Cristo. Y nos vamos a dar cuenta que inclusive Jesucristo, cuando llega a vivir, ¿verdad?, cuando viene a la tierra, el idioma que se está hablando en Palestina, el idioma que están hablando los judíos es el arameo, no es el hebreo. El hebreo se hablaba solamente en las sinagogas y para leer los libros del Antiguo Testamento. Pero muchas veces en las sinagogas tenía que haber gente que al mismo tiempo que los maestros de la ley estaban leyendo el rollo en hebreo, había gente que lo estaba traduciendo en arameo, porque la mayor parte de la gente, el idioma común, el idioma cotidiano, era el arameo. Entonces también este arameo que aparece en el libro de Daniel es un arameo posterior a la época del destierro, al arameo que se hablaba ahí en la época de Babilonia. Es un arameo más parecido al arameo que se habla en el periodo de los persas, de los medos persas. Y entonces, por eso también el libro lo movemos un poco de esa fecha del exilio babilónico. Por otro lado, este también es un argumento a favor de esta fecha posterior, es el asunto del canon judío.
En el canon judío, el libro de Daniel está situado dentro de los Ketubim, que son los escritos. Ahí en ese mismo rollo, ¿verdad? O ahí en ese mismo bloque va a estar Job, va a estar Salmos, va a estar Crónicas, va a estar Ruth, va a estar Esther. Y nos damos cuenta que Daniel, en la época en la que se cierra el canon de los judíos, no era considerado un libro profético, más bien era considerado un libro o un escrito. Estos escritos eran considerados libros de edificación, como los libros que les acabo de mencionar, Job, Esther, Ruth. Esta situación significa al mismo tiempo que el libro de Daniel se materializó en un momento en el que la sección de los Nevi'im, o los libros proféticos, ya estaba cerrada. En otras palabras, la primera, por así decirlo, la primera sección que se cierra dentro del canon judío, que los judíos aceptan como libros inspirados por Dios, es la Torá, el Pentateuco, que nosotros lo conocemos como el Pentateuco. Después son los Nevi'im, los profetas, y esos profetas se cierra su canon alrededor del 190 a.C. Entonces, si los judíos desde un principio hubieran tenido el libro de Daniel y lo hubieran considerado un profeta, lo hubieran puesto ahí antes de que se cerrara, digamos, este canon. Pero como se cierra el canon en el 190 y aparece el libro de Daniel después, entonces los judíos lo agregan a los escritos. Más adelante los judíos sí lo van a considerar un libro profético. De hecho, inclusive el pensamiento de los autores del Nuevo Testamento es que Daniel es un profeta y está hablando como lo hicieron los otros o los demás profetas. Pero bueno, entonces esa situación nos hace mover un poco también igual a Daniel a un año posterior al 190 a.C., porque como les comento, ya se ha cerrado el canon de los libros proféticos. El otro lado, otro argumento a favor de esta fecha tiene que ver con la historicidad. Y esto tiene que ver en el aspecto de que Daniel conoce más del imperio griego, sobre todo de la época que está gobernada por los Seleucidas y los Ptolomeos, y conoce perfectamente a Antíoco Epífanes, aunque lo está presentando en su libro como una profecía. Pero si nosotros vamos al libro de Daniel, lo leemos cuidadosamente, por ejemplo, agarramos el libro de Daniel por un lado y agarramos un libro de historia universal por el otro lado, y comparamos el capítulo 1 hasta el capítulo 10 de Daniel, nos vamos a dar cuenta que hay algunos datos que no concuerdan exactamente, como que las profecías, o como que más bien la historia de los babilonios y la historia de los medo-persa tiene algunas discrepancias con la historia que se han encontrado en la arqueología y todo esto. Pero cuando llegamos al capítulo 11, que es una recopilación del imperio griego, desde las conquistas de Alejandro el Grande hasta la época de los Ptolomeos y los Seleucidas, y lo comparamos con un libro de historia a un lado, es exactamente, ¿verdad? Concuerda demasiado, no hay diferencias entre el imperio griego que aparece en la Biblia y el imperio griego que aparece en un libro de historia. Pero cuando nos vamos más atrás de ese periodo, sí hay algunas discrepancias ahí entre lo que aparece en el libro de Daniel y lo que aparece en libros históricos. Luego, después de la muerte de Antíoco Epífanes, que también ahí Daniel va a hablar un poco de ello, igual va a decir otras profecías, Daniel ahí, y también eso ya deja de concordar con lo que encontramos en otros libros. Sí, o sea, sí concuerda, pero no totalmente, como esa época de Antíoco Epífanes, que sí es muy exacta la manera en la que la redacta Daniel. Entonces, si estamos pensando que el autor de Daniel vive en el tiempo de Nabucodonosor y aparte está en la corte del rey, entonces esperaríamos una exactitud histórica pues prácticamente del 100%. Sin embargo, nos damos cuenta que lo que aparece en la época griega es lo que está exacto en un 100%. Y lo demás tiene algunas discrepancias menores, varias de ellas, por no decir que todas, pero finalmente son unas discrepancias que podríamos decir alguien que vivió en la época no pudo haber cometido esa clase de errores. Otro argumento tiene que ver con un argumento sociológico, y esto tiene que ver con la situación que están viviendo los judíos, porque Daniel ve la caída de Antíoco Epífanes como el fin de este ciclo de reinos malvados que se están levantando continuamente y que están oprimiendo al pueblo de Dios. Ahora bien, si el escrito de Daniel fue en el año 600, como algunos argumentan, ¿qué caso tendría para los judíos de esa época, el saber asuntos que iban a pasar unos 400 años después?
O sea, desde ese aspecto nos podemos a pensar, ¿verdad? Y sucede lo mismo con el libro de Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento. Juan les está hablando a unos hermanos en un momento histórico muy, muy preciso, ¿verdad? Muy, muy delimitado ahí. Y algunas personas quieren agarrar todo el libro de Apocalipsis y decir que todo es futuro. Y uno diría, bueno, ¿qué caso tiene, verdad? Que Dios les hable a personas que están sufriendo una persecución. Más adelante vamos a ver aquí la persecución que están sufriendo los judíos. Pero, ¿qué caso tendría que Dios le hablara de cosas que van a suceder en un momento en el que ellos ya no van a vivir? Dios le está hablando al ser humano todo el tiempo en su misma época, en el contexto que está viviendo. Entonces, es un argumento sociológico. Otro argumento más que se puede presentar es que si Daniel está escribiendo en la época de Antíoco Epífanes, entonces está queriendo ofrecer una respuesta, ¿verdad? Una respuesta a lo que está sucediendo, una persecución contra los judíos. ¿Y cuál es esta respuesta, verdad? Quiero que nos metamos aquí un poco en la mente de los judíos. Ellos han visto, ¿verdad?, cómo han regresado del exilio y parecía que ahora que construían el templo, que tanto profetizaron Ezequiel, Isaías, y decían, ¿verdad?, una vez que se construye el templo va a venir Dios y van a venir, y entonces va a haber paz en todo este lugar y todas las naciones vendrán a Jerusalén. Y resulta que ellos regresan del exilio, construyen el templo, lo vemos en el profeta Ageo, pero nos damos cuenta de que finalmente no llegan a tener esta tranquilidad, porque después de que regresan con los sirios, empiezan gobernantes sirios a gobernarlos a ellos, a oprimirlos. Después de ellos van a venir los griegos y va a ser lo mismo. Entonces, dentro de ellos dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, verdad? Parece que las profecías que Dios nos ha dicho antes no se han cumplido. ¿Qué hacemos? ¿Tomamos las armas o finalmente aceptamos, ¿verdad?, el helenismo, este asunto de ser como los griegos para no sufrir? Y entonces aquí es precisamente donde surge el argumento de Daniel. Bueno, hay que resistir. Hay que resistir de una manera no como los macabeos, que van a hacer revueltas, que van a hacer pleitos, ¿verdad?, que van a querer ahí luchar contra el imperio griego y el imperio romano. No, para Daniel hay que hacer una resistencia pasiva, ¿verdad? Hay que trabajar, así como Jeremías dijo, hay que trabajar por el bien de la sociedad en la que estamos viviendo, pero a la vez hay que pintar la raya, ¿verdad? Hay que pintar la raya, y cuando se trate de asuntos que tienen que ver con nuestra fe en Dios, nuestra fe en Dios tiene que ser más fuerte que aquellos que están queriéndonos hacer adorar a otros dioses. Y son las historias de sus amigos, son las historias del mismo Daniel, ¿verdad?, que lo tratan de obligar a comer los alimentos impuros, que lo tratan de obligar a adorar a imágenes, que los tratan de obligar a no orar y todo esto. Bueno, entonces Daniel les está enseñando a resistir de una manera pacífica, resistir de una manera pacífica. Eso sería un buen argumento, ¿verdad?, sociológico de por qué decimos también que Daniel encaja muy bien en esta época del periodo griego. Otro argumento a favor de esta época tiene que ver con la literatura que aparece ahí en el libro de Daniel. Por un lado, Daniel está escrito en dos tipos de literatura: la literatura agádica, que son escritos rabínicos, escritos judíos, cuyo fin es edificar e instruir a quien está oyendo o a quien está leyendo la narración esta. Tiene un propósito de enseñar, dar una enseñanza moral, dar una enseñanza donde se exaltan los valores éticos y el buen comportamiento del pueblo. El otro género literario que aparece ahí en Apocalipsis es precisamente en Daniel, es la literatura apocalíptica. Y esta literatura apocalíptica se produce en contextos donde la esperanza en las instituciones humanas tradicionales se ha perdido y surge, ya empieza a surgir un poco digamos, hay un vestigio o hay una preapocalíptica en escritos de Zacarías, en escritos de Ezequiel, pero el grueso o la mayor parte de este tipo de literatura se da del año 200 antes de Cristo hasta el año 100 después de Cristo, que es precisamente el Apocalipsis de Juan, el que va a aparecer ahí. Pero desde el 200 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo hay muchos libros apocalípticos que ya les mencioné al principio del video. Bien, esta literatura apocalíptica tiene características muy definidas. Por ejemplo, varios de ellas eran escritos seudónimos, es decir, alguien escribía el libro y le atribuía ese libro a alguien muy importante para que la gente lo leyera. Por ejemplo, como el Apocalipsis de Moisés, ¿verdad? Se lo atribuían a Moisés.
Eh, Eran pesimistas acerca del presente, enfatizaban contradicciones entre lo ideal y lo actual. Eran escritos de tiempos difíciles, surgían en este tiempo en climas de persecución, en climas de opresión, dividían la historia en periodos, eran deterministas, la historia se movía hacia un futuro ya predestinado por Dios, creían que ya se acercaba el fin de esta edad maligna y que sería reemplazado por aquella edad buena. Utilizaban mucho numerología, números muy importantes dentro de la cultura judía. Por ejemplo, el 3 era un símbolo de la deidad, el 4 simbolizaba al hombre, el 5 un poder sobrenatural, el 6 es lo imperfecto, lo maldito o la maldad, el 7 simbolizaba perfección, el 10 lo completo, el 12 lo ideal, ¿verdad? Todas estas características de la apocalíptica que surgen de estos años, ¿verdad? Del 200 al 100 después de Cristo. Entonces Daniel encaja muy bien en este tipo de literatura que, como sabemos, surge del 200 al 100 después de Cristo. Entonces por eso ponemos al libro de Daniel también en ese periodo. Otro argumento más tiene que ver con la doctrina que aparece ahí en Daniel, muy ligada precisamente con la literatura apocalíptica, y en este aspecto, por ejemplo, podemos mencionar el uso de los ángeles que aparecen ahí en Daniel. Es verdad que ya en el Antiguo Testamento se han mencionado a otros ángeles, el ángel de Jehová o el ejército o los querubines, perdón, que aparecen ahí en Isaías, pero la diferencia es que en Daniel aparecen nombres de ángeles. Antes de la literatura apocalíptica del 200 al 100 después de Cristo, antes de la literatura apocalíptica, los ángeles no eran nombrados. Tenían, ¿verdad? Sí existían los ángeles y sí existían los querubines y este tipo de situaciones, pero no los nombraban, ninguno de los ángeles tenía nombre. En la literatura apocalíptica es donde se les empiezan a poner nombres a los ángeles, y ahí en Daniel aparece el ángel Gabriel y aparece el ángel Miguel. Supongamos que Daniel fue escrito en la época allá por Ezequiel. Nos preguntaríamos, ¿verdad?, ¿por qué los demás profetas, algunos como Zacarías, que también tiene visiones y recibe mensajes, ¿verdad?, ¿por qué no mencionan los nombres de los ángeles? Bueno, sería una pregunta ahí que quedaría abierta en el caso de que Daniel escriba antes de esta época. Otra situación tiene que ver, por ejemplo, con la resurrección, y es una doctrina también que aparece en Daniel ya muy clara y muy definida. Si Daniel hubiera sido escrito antes o en el siglo VI antes de Cristo, como algunos lo piensan, esperaríamos que los profetas que aparecen después de Daniel utilizaran también el tema de la resurrección, porque es un tema bastante importante, cómo Dios va a retribuirle a los justos a través de la resurrección, que es el pensamiento de Daniel. Entonces, al acomodar a Daniel en el 164 como el último profeta, es perfectamente explicable por qué nadie más va a utilizar a este tema de la resurrección, porque Daniel es el último que lo vendría a utilizar. Bien, entonces acerca del autor, seguramente se preguntarán, bueno, y con todo esto, ¿quién escribió el libro? Pues primero déjenme decirles que la autoría del libro no reside en un autor humano, sino en Dios, ¿verdad?, que Él es el que revela su palabra a quien Él quiere y como Él quiere. Pero con esto no queremos decir, ni mucho menos queremos negar, que Daniel haya recibido estas visiones de parte de Dios y que de alguna manera le llegaron al pueblo judío más adelante, ¿verdad?, en el periodo griego. Entonces estas redacciones o estas historias que se hablaban de este personaje Daniel le llegan a un escritor de esta época, de la época griega, y las junta, ¿verdad?, y les da una historia, las acomoda de una manera coherente para dar un mensaje divino, un mensaje de parte de Dios. Entonces podríamos decir que el autor es un redactor que se valió de fuentes antiguas para comunicar un mensaje divino. Es una manera en la cual podríamos concluir acerca de quién es el autor de este libro. Y sabemos que el autor final, obviamente, pues es Dios. Acerca del trasfondo histórico, pues ya lo hemos acomodado, ¿verdad? Lo hemos dicho que es en el periodo de Antíoco Epífanes, ahí por alrededor del 164 a.C. Y acerca de este Antíoco Epífanes, tenemos que platicar algunas cosas para poder entender el libro de Daniel. Por un lado,
Antíoco Epífanes intentó helenizar Palestina. ¿Qué significa esto? Antíoco Epífanes empieza a perder el poder de su zona, se ve reducido. Recordemos que después de Alejandro Magno, el imperio griego se divide en diferentes gobiernos, en diferentes gobernantes. Están los Ptolomeos, están los Seleucidas, y entonces Antíoco Epífanes intenta helenizar Palestina. Esto quiere decir, les trata de meter la cultura de los griegos, el idioma, los dioses, las costumbres, las tradiciones, y esto lo hace Antíoco Epífanes precisamente porque él cree que por culpa de que se adoran a otros dioses dentro de su región, es que él está perdiendo poder político y poder económico y poder militar. Entonces Antíoco Epífanes, digamos, carga la mano contra los judíos y empieza a invadirlos. Hace por lo menos 4 intervenciones en contra de los judíos. Y una de las cosas o una de las maneras como él comienza esta persecución contra ellos, primero que nada le vende el sumo sacerdocio a Melenao. Melenao, que era un judío, pero que tiene interés en helenizar a los judíos, y le compra el sumo sacerdocio a Antíoco Epífanes. Y Antíoco Epífanes lo va a poner, ¿verdad? Lo va a instaurar, lo va a instituir como sumo sacerdote, aunque él no tenía la autoridad, pero finalmente lo va a hacer. Obviamente con eso se gana el desprecio de los judíos, que para los judíos no podría haber sumos sacerdotes fuera del linaje que ellos ya conocían, del linaje arónico. Y bueno, está este Melenao ahí a favor del helenismo como sumo sacerdote. Más adelante, en otra intervención, Antíoco Epífanes va a entrar al templo de Jerusalén para apropiarse de objetos sagrados y preciosos, y después va a iniciar una persecución contra los judíos. Y en esta persecución contra los judíos va a saquear a Jerusalén, también lo va a incendiar. Y más adelante, digamos, la persecución más grande contra los judíos se va a dar cuando va a dar unos mandatos en contra de la religión judía. Por un lado, trató de suprimir el culto a Jehová, el culto que se hacía ya en las sinagogas, ¿verdad? Trata de suprimirlo Antíoco Epífanes. Prohíbe el judaísmo suspendiendo toda clase de manifestación religiosa. Por un lado, prohíbe el ofrecimiento de sacrificios, prohíbe el culto a Jehová, prohíbe el sábado, que se celebre el sábado, prohíbe la circuncisión, mandó que se comieran alimentos impuros. O sea, era una orden, era un mandato: coman alimentos que para los judíos obviamente eran impuros. Y obviamente vemos esta situación reflejada en el libro de Daniel, cuando se niegan ellos a comer la comida que el rey Nabucodonosor les ofrece. Y finalmente, este Antíoco Epífanes va a ir al templo de Jerusalén y va a construir ahí dentro un altar para el dios Zeus. Y esto es conocido en Daniel como la abominación de la desolación. Entonces, quiero que veamos un poco el contexto, ¿verdad? Que están pasando los judíos. Ellos están sufriendo persecución por causa de su fe. Creen que porque ellos adoran a Dios, a Jehová, el imperio griego, el imperio de este Antíoco está debilitándose, entonces los empiezan a perseguir. Y empiezan a surgir, ¿verdad?, preguntas en ellos: ¿qué hacemos, verdad? ¿Tenemos también que atacarlos? ¿Tenemos que hacer guerrillas contra ellos? Y el libro de Daniel aquí les va a enseñar que ellos tienen que resistir de una manera, como ya lo mencionamos anteriormente, de una manera un tanto pasiva, ¿verdad?, pero creyendo, sobre todo esperanzados, en que Dios va a intervenir y en algún momento va a acabar con todo este mal en el mundo. Los destinatarios, pues los judíos del periodo posexílico del siglo II antes de Cristo. Hablando del propósito, la obra se escribió ante todo para animar a los judíos a que se mantuviesen fieles en una época en la que no solo sentían el fuerte atractivo que sobre ellos ejercía la cultura helenística, sino que además eran víctimas de una sangrienta persecución con la que se intentaba obligarlos a abandonar la ley de Moisés y aceptar la religión de Antíoco Epífanes. Y el mensaje de Daniel: resistan, ¿verdad? Resistan. Se puede trabajar en la política, pueden trabajar por la prosperidad del país en el que están ustedes, pero resistan estos intentos de meter otra religión, meter otra cultura distinta, o todas estas ideas que van en contra de la ley de Dios. En consecuencia, el autor de Daniel tiene un especial interés en demostrar la superioridad de la sabiduría del Dios de Israel sobre la sabiduría humana de los paganos,
haciendo ver al mismo tiempo que este Dios es inmensamente poderoso y que puede salvar a sus fieles de manos de sus perseguidores, ¿verdad? Porque Dios es el dueño de la historia, que utiliza esta caída y aparición de imperios como pasos preparatorios para el establecimiento de su imperio universal sobre todos los hombres. Entonces Daniel alcanza a ver todo esto, ¿verdad? Que a pesar de la persecución que ellos estaban sufriendo, Dios tenía el control de la historia y podía salvarlos de la mano de los enemigos. Y aunque no los salvara, finalmente Dios los iba a resucitar. Es lo que va a ver Daniel. Bien, aplicando este mensaje a nuestras vidas, el mensaje fundamental del libro de Daniel es una exhortación a ser fieles a Dios en momentos de crisis y adversidades extraordinarias. El llamado básico de Daniel es a permanecer fieles en medio de los conflictos más intensos y las opresiones más despiadadas de la vida. Es el mensaje de Daniel. Ante estas dinámicas de imperios, de gobiernos que se reúnen para oprimir al pueblo de Dios, el libro de Daniel nos enseña que Dios tiene la capacidad para proteger a su pueblo. Entonces debemos de confiar, ¿verdad? Esa es la esperanza que tenemos, que Dios siempre tiene la capacidad de proteger a su pueblo. Y finalmente, algunos aspectos teológicos de Daniel. Como lo mencionamos anteriormente, Daniel es el único profeta, bueno, probablemente Ezequiel, aunque él no lo ve de una manera total, ahí cuando está en el valle de los huesos secos, pero es Daniel el que realmente va a elaborar el tema de la resurrección de una manera clara y firme, ¿verdad? Para Daniel es como que, bueno, ¿qué va a pasar con todos esos justos que han muerto? Bueno, Dios los va a resucitar, ¿verdad? Porque de alguna manera Dios es un Dios justo, un Dios que va a darle a cada quien lo que se merece. Entonces, alguien que ha sido justo, alguien que ha guardado los mandamientos de Dios, alguien que ha intentado, ¿verdad?, hacer lo mejor para Dios, Dios lo va a resucitar en algún momento. Y esto ya lo logra ver Daniel. Obviamente este tema de la resurrección pues va a ser ampliamente tratado en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no, solamente Daniel va a ser el que lo va a tratar. Ya anteriormente en el Antiguo Testamento hemos visto quizás algunos vestigios o algunos rastros del asunto de que hay vida más allá de la muerte. Por ejemplo, Enoc, que no muere y se lo lleva a Dios. Entonces, de alguna manera, todos esos libros antes de Daniel nos van preparando para este camino, ¿verdad?, de que hay vida más allá de la muerte. Pero Daniel es el que va a decir que hay resurrección de los muertos. Por otro lado, el mesianismo, no solamente el idioma utilizado en el libro de Daniel le brindó a Jesús y a sus discípulos una fraseología de gran importancia teológica contextual, sino que la referencia directa al que viene en las nubes del cielo se ha convertido en una imagen insustituible e impostergable en la teología cristiana. Jesús de Nazaret se identificó plenamente con estas ideas y se refirió a sí mismo en términos similares a los que utilizó Daniel. Muchas de las fraseología o de los términos aplicados a Jesús van a salir precisamente del libro de Daniel. Muchos de los términos aplicados por Apocalipsis a Jesús van a salir precisamente del libro de Daniel también. Y por otro lado, Daniel alcanza a ver a un Dios que responde a los clamores de su pueblo, ¿verdad? El Dios de Daniel no está tranquilo y quieto ante los atropellos de la sociedad ni ante los cautiverios de la humanidad. Daniel alcanza a ver esto. El Dios de Daniel es un Dios activo, un Dios que se involucra en los asuntos humanos, un Dios que tiene la capacidad para salvar a sus hijos de cualquier daño que el maligno les quiera hacer.